Muy buenos días, profesor Edwin y compañeros virtuales. Soy Blanca Hilda Torres. Quiero dar a conocer la metodología para el levantamiento de las tablas de retención documental. Bueno, en cuanto a la metodología para el levantamiento de las tablas de retención documental, la metodología más adecuada para el levantamiento de las tablas de retención encontramos que está reglamentada según el acuerdo 039 del 2002, que regula el procedimiento que deben seguir las entidades del Estado en sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y por servicios, y las entidades privadas que prestan servicios públicos para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental. Según el acuerdo 04 de 2013, en el artículo 3, dice que las tablas de retención documental deben ser elaboradas por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de diferentes disciplinas como archivistas, como historiadores, personas de la disciplina de Derecho, administradores públicos, ingeniero industrial, entre otros. Bueno, en el artículo 4 del acuerdo 04 del 2013 se hace énfasis en que la elaboración de las tablas de retención documental deben llevarse a cabo a partir de los cuadros de clasificación documental, siguiendo la estructura orgánico-funcional de la entidad. Ahora vamos a mirar cuáles son esas etapas para nosotros poder levantar o elaborar las tablas de retención documental. Bueno, encontré que en el mini manual de tablas de retención del Archivo General de la Nación y en el acuerdo 039 del 2002 pude encontrar estas etapas. Encontramos que son 5. La primera etapa es la investigación preliminar sobre la institución y las fuentes documentales. ¿Qué se hace acá? Se recopila la información institucional contenida en disposiciones legales relativas a la creación y cambios de la estructura organizacional, como el organigrama vigente, las resoluciones, los actos administrativos de creación de los grupos de trabajo, las funciones y manuales de procedimientos. Bueno, luego aplicamos la encuesta a los productores de los documentos con el fin de identificar cuáles son las unidades documentales que se producen allí y cuál es su debido trámite. Muy fundamental para el levantamiento de las tablas de retención documental, la entrevista. Aquí la entrevista es el factor clave de éxito en un proceso de levantamiento de tablas de retención. En el mini manual de las tablas de retención de Archivo General de la Nación encontramos la propuesta de la encuesta documental, que está estructurada en dos partes. La primera identifica la oficina o sección y la segunda cada unidad documental producida por dicha oficina. Este instrumento se debe aplicar a cada dependencia administrativa productora de los documentos. Bueno, ¿y qué pretende la encuesta o la entrevista? Pues con la encuesta se pretende identificar identificar las unidades documentales. Allí, ¿qué hacemos? Se analiza la producción y el trámite documental, teniendo en cuenta los manuales de funciones o procedimiento de cada proceso. Luego se identifican los valores primarios de la documentación. Luego se interactúa con los responsables de cada oficina productora y allí reconfirmamos la importancia que se tiene para realizar dicho proyecto de levantamiento de tablas de retención. Y finalizamos obteniendo de primera mano el contexto legal que se produce en estos documentos. La segunda etapa o paso para elaborar las tablas de retención documental, encontramos el análisis y la interpretación de la información que se ha recolectado. ¿Qué se hace allí? Se analiza la producción y qué trámite documental se debe tener en cuenta, ubicando qué funciones asignadas
a las dependencias y los manuales de procedimiento, es decir, cómo se hace cada procedimiento de acuerdo al manual de funciones. Luego se identifican los valores primarios de la documentación, como son los valores administrativos, legales, jurídicos, contables o fiscales. Seguidamente se conforman las series y las subseries con sus respectivos tipos documentales. Luego de tener ello, se establece qué tiempo de retención o permanencia de las series y las subseries documentales en cada una de las fases del archivo, es decir, en la fase del archivo de gestión, del archivo central y el histórico. Luego se adelanta la valoración documental, que aquí se tiene en cuenta el uso, la frecuencia con que se consultan estos documentos. Se deben tener en cuenta también las normas internacionales y externas que regulan la producción de los documentos. Luego se determina el destino final de la documentación, ya sea para su conservación total o la selección o eliminación. En todos los casos, de todas maneras, la selección se aplica bajo la modalidad de un muestreo. Se toma el muestreo y será el comité de archivo es el encargado de decidir el tipo de muestreo a aplicar, así como el porcentaje a conservar, teniendo en cuenta el contenido cualitativo de los documentos. Bueno, pasamos para la tercera etapa y encontramos que aquí vamos a mirar cómo se elaboran y cómo se presentan las tablas de retención documental para su aprobación. Primero que todo, el jefe de archivo presentará la propuesta de tablas de retención documental de la entidad con las respectivas series y subseries documentales que tramita y administra cada dependencia, acompañada de ¿qué? De una introducción y de los anexos que sustenten el proceso y los criterios empleados en su elaboración. El comité de archivo hace el estudio correspondiente y produce un acta avalando la propuesta. Luego, los secretarios generales de las entidades oficiales o quienes hagan las veces o los funcionarios de las más altas jerarquías de quienes dependen los archivos remitirán a la instancia evaluadora correspondiente el proyecto de tablas de retención documental para su evaluación y aprobación. Ahora vamos a dar a conocer la cuarta etapa, que es aplicación. Después de aprobadas las tablas de retención documental por la instancia competente, el representante legal expide el acto administrativo que ordena su difusión ante los servidores públicos de la entidad para garantizar su aplicación, indicando la fecha de obligatorio cumplimiento, el instructivo para su aplicación y las normas para la organización de los archivos de gestión. La organización de los documentos en las diferentes fases de archivo, como es el de gestión central e histórico, se hará con el fundamento en las tablas de retención documental. Las transferencias documentales primarias y secundarias se adelantarán teniendo en cuenta los plazos establecidos en la correspondiente tabla de retención documental, siguiendo los procedimientos de limpieza de la documentación, eliminación del material metálico, identificación de material afectado por biodeterioro y luego se hace el cronograma establecido por la unidad de archivo de la entidad. Los documentos a eliminar, de acuerdo con la tabla de retención documental, se destruirán y se dejará constancia en acta que será suscrita por el presidente del comité de archivo, el jefe de archivo y de la dependencia respectiva. Ahora, como quinto paso o etapa, encontramos el seguimiento y la actualización de las tablas de retención documental. Aquí encontramos que la unidad de archivo de cada entidad
establecerá un cronograma de seguimiento para verificar si se están aplicando las tablas de retención documental en las diferentes dependencias y se hace un plan de mejoramiento en el corto plazo para atender las modificaciones que se requieran y hacer cambios en los procedimientos o reformas organizacionales y funciones. Según el artículo 14 del Acuerdo 04 del 2013, las tablas de retención documental se deben actualizar en los siguientes casos. Primero, cuando existen cambios en la estructura orgánica de la entidad. También cuando existan cambios en las funciones. Cuando la entidad sufra procesos de supresión, fusión, escisión o liquidación. Cuando se produzcan cambios en el marco normativo del país. Cuando se transformen los tipos documentales físicos en electrónicos. Cuando se generen nuevas series y tipos documentales. Cuando se hagan cambios en los criterios de valoración, soportes documentales y procedimientos que afecten la producción de documentos. La actualización de las tablas de retención documental también deben surtir el proceso de aprobación por las instancias correspondientes, la evaluación y la convalidación por el Comité de Documentos de Archivo, por el Comité Evaluador de Documentos de Archivo General de la Nación o Consejo Departamental o Distrital de Archivos y los demás procesos señalados en el presente acuerdo para su implementación. Podemos observar un formato de actualización de tablas de retención documental con sus debidos cuadros y que diligenciar o a tener en cuenta. También vamos a conocer cuáles son los criterios para elaborar las tablas de retención documental. Primero que todo, debemos tener en cuenta, según el Acuerdo 04 del 2013 del Archivo General de la Nación, dice que debemos tener en cuenta la idoneidad, que las tablas, en este caso de la idoneidad, es que las tablas de retención, como ya lo había dicho, las deben elaborar un equipo interdisciplinario idóneo, altamente calificado. En cuanto al análisis contextual, el proceso de evaluación de los documentos deben considerar las normas legales que le aplican a los documentos en cada sector, ya sea en la parte contextual legal y en el contexto institucional e histórico que le permita establecer su relevancia para la sociedad, tanto en el momento actual como para el futuro. También debemos tener en cuenta como criterio la trazabilidad y el control. Las entidades deben conservar de manera permanente todos los soportes e información que sirvieron de base para elaborar las tablas de retención documental.